Muy bien, agradezco mucho la invitación que me hacen. En realidad es una presentación muy sencilla, ya le había yo avisado al maestro Abelardo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo creo que lo importante en este caso, más que darles yo mucha información, más bien las dudas que tuviesen en relación al proyecto que van a hacer, pues es mejor que haya una interacción directa, a veces es más efectiva, ¿verdad? Pero bueno, y me voy a ir bien rápido por la tardanza, ¿verdad? Les pido nuevamente disculpas. Bueno, el Santuario del Desierto. El Santuario del Desierto, ya sabemos, su nombre oficial es Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe del Desierto. Se localiza a 8 leguas, más o menos 8, perdón, a 2 leguas, aproximadamente 8 kilómetros al norponiente de la zona centro de la ciudad de San Luis Potosí. ¿Por qué pongo las leguas? Porque pues era la distancia que las medidas que antiguamente de distancia se utilizaban. Entonces, una legua era aproximadamente lo que una persona podía caminar en un día tranquilamente con una recua de mula sin mucha prisa por los caminos con las condiciones que fueran necesarias. Eran medidas humanas, ¿verdad? Entonces, en relación al ser humano. Entonces, estaba a 2 leguas de la ciudad de San Luis Potosí. En realidad estaba cerca. La movilidad ahorita nosotros la entendemos de una manera diferente porque hay automóviles, hay otras situaciones. En ese tiempo la gente se movía a pie y se movía a caballo. Ocasionalmente en carretas, ocasionalmente en diligencias, muy rara vez, pero la gente tenía una movilidad efectiva y como era a pie y por ciertos caminos, pues a veces hacían recorridos más rápido de lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces, sin embargo, era una distancia alejada, pero todavía se consideraba dentro del área de influencia de la ciudad de San Luis Potosí en el siglo XVII, ahorita iremos viendo, pero es un sitio que está totalmente en despoblado y está en el santuario en sí mismo está en el municipio de Mezquitic de Carmona, no está en San Luis Potosí, pero justamente enfrente del templo pasa la línea divisoria entre los dos municipios de Mezquitic y San Luis Potosí. Entonces eso es un dato importante toda vez que el paisaje cultural que rodea a lo que es el inmueble, pues es una integralidad junto con el conjunto, entonces incide en los dos municipios, ¿verdad? Aquí les muestro la ubicación un poquito más de cerca, ¿verdad? Es lo que yo ya les había mencionado. Para llegar, pues hay varios obstáculos urbanos. En principio, pues la Industrial Minera México en su momento fue el primer obstáculo que se le puso en medio del camino original. Por ahí hay todavía una calle que se llama Camino al Desierto, que era el camino original que iba desde el barrio de Santiago hasta el Santuario del Desierto, toda vez que el Santuario del Desierto de alguna manera estaba cobijado o estaba bajo el resguardo de la parroquia de Santiago algún tiempo. Entonces el camino partía del barrio de Santiago, todavía hay una calle, como les digo, que se llama Camino al Desierto, que luego fue truncada por el anillo periférico y por eso luego la continuidad de esa calle es un poco rara porque el acceso actual, que es después del puente de Villamagna, pues es el camino que ahorita es un poquito difícil de abordar, pero era una continuidad en realidad del anterior camino. Pero allí volvemos a ponernos en el camino original, hacia el Santuario del Desierto. Y ahorita pues ya se está poblando muy rápidamente. Cuando yo empecé a ir a este lugar, hace aproximadamente 35 años, sí, en efecto, en las comunidades de Guadalupe Victoria y en Capulines había ya población, pero había muchos huertos, era un espacio urbano, y poquito después ya no había nada. O sea, empezaba lo que verdaderamente es un desierto. Ahorita esto ya está muy poblado y se va acercando poco a poco a lo que es el desierto, al conjunto del desierto mismo que todavía, pues todavía está en despoblado, todavía no tiene una urbanización inmediata, cercana, adyacente. Y bueno, ahorita más porque pues hay otro obstáculo que es el libramiento poniente de la ciudad de San Luis Potosí, mismo que ahorita es una frontera entre lo que es ya el área natural protegida de la Sierra de San Miguelito
y lo que es el área urbana de la zona metropolitana. Aquí de cerca vemos dónde está el santuario del desierto, y justamente digo porque en esta imagen, que es del mapa digital de México, aparece la línea divisoria entre Mezquitic y San Luis, no es muy legible, por eso puse el recuadrito de arriba. En la referencia de la elevación que tenemos a un ladito, vemos cómo pasa de una manera muy extraña el límite entre Mezquitic y San Luis, rodea al santuario, ¿no? Como que los de Mezquitic dijeron, es mío. Sin embargo, pues la relación siempre ha sido con la ciudad, no con Mezquitic, ¿sí? Pero ahí hay un problema, pues bueno, no es un problema, hay una circunstancia legal que hay que tomar en cuenta desde varios puntos de vista, ¿verdad? Aquí tenemos, bueno, pues lo que es el proyecto del justamente libramiento poniente, donde quedó la zona del santuario, ya más segregada por este borde, pero que, bueno, pudiese ser que en un momento dado, cuando se hizo, nosotros estábamos un poquito preocupados porque pensábamos que esa vialidad iba, pues, más bien fomentar que el crecimiento siguiera a ese lado. Pero hace algunos años, poquitos años, se hizo el decreto presidencial federal de la zona natural protegida de la Sierra de San Miguelito, que se trabajó durante muchos años con una serie de circunstancias sociales ahí un poquito difíciles y complejas. Sin embargo, se logró y resulta que el santuario quedó dentro. Entonces, de alguna manera, eso nos sirve como para poder frenar o tener la posibilidad de frenar la amenaza que se cierne sobre el desierto de que se urbanice. Sin embargo, allí inciden 3 ejidos. El ejido de Escalerillas hacia la parte sur, el ejido de Guadalupe, Victoria y Capulines hacia la parte norte, en torno al terreno del santuario. El santuario es propiedad federal, está federalizado, es monumento histórico, no por determinación de ley, es por declaratoria. Todos los templos del siglo XIX históricos tienen un decreto que data de 1959, emitido por Jaime Torres Bodet, el entonces secretario de Educación, en donde los declara monumentos históricos. Ese documento es vigente, por lo tanto, el estatus de monumento histórico tiene un rango más arriba, ¿sí? Y aparte es propiedad federal, pero esa propiedad federalizada tiene un límite, que es el límite que tiene el atrio y la construcción propiamente dicha. Se rodea de propiedad ejidal, es una propiedad social, entonces eso pues también hay que tenerlo en cuenta si es que el proyecto trasciende los límites del desierto, ¿sí? del propio conjunto del desierto. Entonces, pero esta oportunidad que nos da la zona natural protegida, evidentemente, pues de acuerdo con la comunidad que incide en el lugar, pues nos da oportunidad de poder conservar la idea del desierto, ¿no? Que el mismo nombre del inmueble no lo dice, es su carisma. Está en el desierto y tiene que permanecer en el desierto. Desierto no así tal vez como lo conocemos con las dunas, los camellos, sino desierto porque no hay nada alrededor. En realidad, originalmente, muy posiblemente en el lugar, hubo mucha vegetación de bosque de pino encino que iba bajando, tal vez a otro tipo de vegetación, pero ahorita pues es un erial, ¿sí? Es un páramo, nunca hubo agricultura ahí, por eso en algún momento su fundación se derivó en ese lugar, porque no se buscaba de alguna manera en ese momento cuando se fundó pues hacer un espacio productivo, sino más bien un espacio de reflexión apartado de la vida mundana, ¿sí? El inmueble, ya les dije, es monumento histórico y está pues bajo la normativa del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero por estar dentro de una zona natural protegida, pues también inciden otras autoridades federales como la Semarnat y todas estas que derivan de la Semarnat, que se dedican a proteger las áreas naturales protegidas, que son varias. Por eso mejor no se las menciono, ¿verdad? Porque son varias. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes históricos? Muy breve voy a hacer. El origen de este lugar, pues data de mediados del siglo XVII. La ciudad de San Luis Potosí se funda en 1592-93, o sea, finales del siglo XVI.
empieza un desarrollo, digamos, de la ciudad en torno a los barrios que eran originalmente pueblos indígenas a su alrededor, pero se va consolidando de una manera muy rápida como un ente urbano. Es así que inclusive, pues ya a mediados del siglo XVII existían ya muchos de los conjuntos religiosos, o por lo menos los inicios de los conjuntos religiosos que existen en la ciudad ahorita. Por ejemplo, ya estaban los franciscanos, ya estaban los agustinos, ya estaban los jesuitas por allí, ¿verdad? Ya había una vida cultural, una vida religiosa muy intensa en la ciudad. En ese momento había cierto auge minero, que fue lo que le dio, digamos, el impulso económico a la ciudad. Y por allí, pues, ya empiezan a surgir ciertos personajes, entre ellos un sacerdote, un presbítero, Juan Barragán Cano. Es un señor que era originario de Celaya, que era originario de Guanajuato, pero se vino a educar aquí a San Luis Potosí, primero con los franciscanos, luego con los agustinos, por ahí es lo que dicen las crónicas, y luego se ordena sacerdote, pero en realidad no pertenece a una orden. Él es del clero diocesano. Entonces, pues tenía un carisma espiritual muy especial, la gente lo seguía mucho, tenía ciertas inquietudes y decide irse a vivir en despoblado, siguiendo, digamos, ciertos preceptos muy antiguos de la Iglesia Católica, en donde, bueno, pues un eremita, alguien que vive en soledad, pues tiene la facilidad de comunicarse de una manera muy especial con Dios y no tiene ninguna distracción, ningún estímulo externo, porque él está concentrado en lo que tiene que estar, que es en rezar, en meditar y en esa comunicación continua. Él decide irse a ese paraje y algún benefactor de la ciudad, el señor Pedro Guerrero, le dona un espacio de terreno, por cierto, no muy productivo, muy posiblemente tenía árboles, había vegetación ahí, y se va y junto a un arroyo que todavía existe por ahí, es un arroyo intermitente que baja de la Sierra de San Miguelito, establece una pequeña ermita dedicada a San Juan Bautista. Ese fue el santo capitular inicial en este lugar. Justamente ahí tenemos ciertas referencias iconológicas, iconográficas con San Juan Bautista. Muchos de ustedes a lo mejor no saben quién fue San Juan Bautista, fue un primo de Jesucristo, que fue el promotor, el iniciador de la doctrina católica junto con Jesucristo. Él también se fue a vivir a la soledad, se vestía con pieles de animal, vivía de una manera muy sencilla y junto a un río predicaba, inclusive bautizaba, hasta bautizó a Jesús, según lo que dice el Nuevo Testamento. Digo, esto se los digo porque es necesario que yo les indique que la visión que desde la conservación y el INAH tenemos no es tanto hacia el culto propiamente dicho, sino como al elemento, al valor cultural que tiene esta manifestación religiosa, ¿verdad? Entonces, es un patrimonio que es común para todos, se sea o no católico, ¿sí? Sí hay que tenerlo muy en cuenta porque es una visión, pues tal vez científica, si se puede decir de esa manera, es una visión más pragmática, pero no quiere decir que no se valore el fenómeno cultural religioso que existe alrededor y que le da inclusive origen y desarrollo. Entonces el padre Barragán pues se va, ¿verdad? Y funda establece esa pequeña ermita y está ahí durante 37 años. Un poquito lo que tenemos en el paisaje alrededor pues es como, claro que no estaba ese templo todavía, estaba una ermita chiquitita y ese paisaje pues está asociado, ¿verdad?, a lo que buscaba el padre Barragán, estar en la soledad, estar en el desierto, aunque en ese momento no se llamaba desierto todavía. Cuando muere el padre Barragán en 1665, pues le hereda a otro padre, Francisco Chagoyán, que era uno de sus principales seguidores. Digo, porque cuando estaba el padre allá, el padre Barragán, no estaba completamente solo, tenía tanta popularidad que la gente iba muchísimo con todas las leguas, ¿sí? Los 8 kilómetros, las 2 leguas, iba muchísima gente a visitarlo y ahí pues los confesaba, les daba la comunión, daba pequeñas misas
y apoyaba espiritualmente a muchísima gente. Era un personaje muy conocido, como tal vez algunos de nosotros conocimos a algunos sacerdotes, como el padre Juanito de Morales, o sea, un personaje muy seguido y muy querido. Y ahí estuvo 37 años solito, aparentemente, ¿verdad? Porque en realidad pues sí había mucha gente que lo rodeaba, que lo apoyaba, evidentemente, pues él vivía de las donaciones que le hacían. Cuando muere el padre, pues un poquito, no que haya muerto el espíritu del lugar, pero aparentemente ya no era lo mismo. Sin embargo, se quedó el padre Chagoyán como siguiendo esta herencia religiosa y espiritual, pero pues él, por alguna razón, se le atribuye que compra o que adquiere o que le donan una imagen, una de las primeras imágenes de la Virgen de Guadalupe. El culto a la Virgen de Guadalupe nació de una manera muy local en realidad. Las apariciones se dan en el siglo XVI. Pero el culto no fue instantáneo y general luego, fue creciendo poco a poco. Y no tuvo mucho el apoyo digamos, de la institución de la iglesia, porque el origen de la guadalupana, si bien estaban las apariciones y Juan Diego y todo, digamos, la idea de la Virgen como una aparición mexicana, en el lugar en donde se aparece la Virgen, antes había pues un santuario a Tonantzin, que era, digamos, una deidad prehispánica que tenía mucho que ver con la fertilidad, con esta idea de la madre tierra, etcétera, etcétera. Entonces era un lugar que en la época virreinal todavía mucha gente visitaba y pues bueno, ustedes saben que se veía con cierto resquemor que resurgieran los cultos prehispánicos cuando estaba iniciándose, digamos, la etapa virreinal en México. Entonces, por eso no se fomentó mucho en su momento ese culto a Tonantzin, que luego de alguna manera pues se convierte hacia el culto a la Virgen de Guadalupe. En efecto, Guadalupe es un término español. Hay una Virgen de Guadalupe en Extremadura, pero de alguna manera se adquiere o se importa ese nombre y se le da a la Virgen que está ahí, aunque hay muchos escritos, hay muchos, no me voy a meter yo en esas polémicas, ¿verdad? Pero hay muchos escritos que dicen que hay una raíz náhuatl por ahí que se derivó en el nombre, que luego como que se acomodó ahí, pero no es el caso en esta plática, ¿verdad? Simple y sencillamente decir que el culto se tardó por esa razón en distribuirse hacia todo el país, pero sí había entre las personas un interés y una devoción que empezó a crecer y a crecer y a crecer, no tanto a partir del clero, sino más bien a partir de las personas, de la sociedad civil, que fueron las que empezaron a difundir esta idea, junto también con sacerdotes, evidentemente. Pero una de las primeras reproducciones de 1625, fíjense, o sea, las apariciones son en 1500 y piquito, no me acuerdo exactamente bien cuál es la fecha, pero en 1625 se empiezan a hacer las primeras reproducciones del ayate de la Virgen y se empiezan a distribuir de alguna manera hacia otros territorios en México, ya como una idea simbólica no solo religiosa, sino también de identidad nacional. Todavía no muy bien forjada en ese momento, pero que ya empezaba por ahí a fraguarse, ¿no? Es una Virgen mexicana, es una Virgen virreinal, es una Virgen de estos territorios. Entonces no es lo mismo, tal vez, por ejemplo, como una Virgen de Loreto, que son advocaciones de la Virgen, pero que se importan desde allá, a una Virgen que se aparece en territorios mexicanos. Entonces, el padre Chagoyán de alguna manera adquiere esa imagen de la Virgen de Guadalupe, y entonces el carisma del espacio de allí del santuario, que era la ermita de San Juan Bautista, empieza a cambiar radicalmente, porque entonces la gente pues ya no iba a ver al padre Barragán, pues ya se había muerto, sino empieza a ir a ver a la Virgen. Y al pobre de San Juan Bautista pues ya me lo dejaron un poquito de lado. De hecho todavía por allá hay un lienzo de San Juan Bautista dentro de allí del templo, está a un ladito, ¿verdad? Porque el santo pues ya quedó de ladito y la Virgen le ganó, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Y el culto empezó a crecer y a crecer y a crecer, de manera paralela que lo hacía aquí en San Luis, porque también personajes de la sociedad civil de San Luis empiezan a impulsar ese culto, especialmente de la élite económica, y muy especialmente en esta comunidad criolla, ¿no? Que ya quiere empezar a tener una presencia más importante en la administración pública en el virreinato, porque pues los privilegios eran para los españoles de nacimiento de España. A los criollos pues todavía se les trataba bien, pero ya no podían hacer muchas cosas, ¿verdad? O sea, los hijos de españoles nacidos en México, esos son los criollos, pues no era igual, ¿verdad? Entonces pues había esa idea como de injusticia, como de porque a mí no, muy por allí, fraguada sobre todo pues en las élites, y las élites de alguna manera empiezan a promover el culto a la guadalupana, y aquí en San Luis promueven la construcción de una pequeña capilla en donde ahorita está la Basílica Santuario de Guadalupe, y de hecho pues la ruta procesional hacia la calzada de Guadalupe es un poquito imitando el recorrido de San Diego, que es la calzada de Guadalupe, se debe y se origina justamente por la ubicación de esa pequeña capilla, ¿no? Que inclusive en su interior ahorita está junto a la sacristía del actual templo, todavía está esa pequeña capillita allí, y tiene labrados los bustos de los personajes de la sociedad civil que impulsaron su construcción. Allí están. Nada más que es un poquito difícil acceder porque pues, es una parte muy privada del santuario. Pero entonces era un esfuerzo paralelo, ¿verdad? Pero los que tenían a la Virgen en principio más antigua, pues eran los del Santuario del Desierto. ¿Sí? Es de Lorenzo de la Piedra, es tal vez la segunda reproducción que se hace del Ayate, y es un cuadro muy, muy importante desde todos los puntos de vista, por su antigüedad, por el autor, por lo que significa, y se la robaron. De hecho, hace como 25 años se la robaron, pero milagrosamente se recuperó y regresó ahí al santuario, ¿sí? Justamente, bueno, pues porque tiene un valor muy especial. Entonces, este intenso culto que empieza a tener el lugar, pues impulsa que de alguna manera se promueva la construcción de un inmueble que albergue de una manera más digna, por decirlo así, o que quepan más personas que lleguen a rendirle culto a la Virgen. Entonces, por allí había un personaje en el siglo XVIII, ya estamos hablando del siglo XVIII, ¿verdad? El padre encargado en ese tiempo se llamaba Francisco Javier Uresti, ¿sí? Y él promueve empezar a hacer un templo nuevo por toda la gente que le llegaba a visitar a la Virgen, y entonces consigue un benefactor, que es Francisco Maldonado Zapata, que era el albacea. Un albacea es el que se encarga temporalmente de la administración de una herencia, de la señora Gertrudis Maldonado Zapata y de su esposo Nicolás Fernando Torres, que ellos fueron los que dejaron el dinero. Era una pareja que no tuvo hijos, pero muy ricos, que le dejaron todo su dinero a los carmelitas para que construyeran aquí el conjunto del Carmen. O sea, del dinero de estos señores sale la construcción del Templo del Carmen. Entonces, pues ellos como que a los carmelitas ya no les gustó que de pronto una pizcachita de su herencia la tomara el señor en lo que se derivaba la herencia, el señor Francisco Maldonado, porque sí tomó una pizcachita para empezar a construir el Santuario del Desierto. Él era muy devoto. Dijo, pues ¿qué tanto es tantito, como dicen? Y tomó tantito y empezó a construir el Santuario del Desierto junto con el padre. Pero pues el dinero evidentemente no les ajustó, porque pues llegaron los carmelitas, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y aparentemente hubo un pleito, pero en realidad no lo hubo tanto, porque si bien ya no le siguieron dando dinero, pero de alguna manera el nombre del Santuario del Desierto en el desierto tal vez es una influencia que tiene que ver justamente con esta idea del desierto que ya se tenía por parte de la Orden del Carmen. En México existe el Desierto de los Leones,
que es un conjunto carmelita que justamente está en el desierto, aunque es un bosque hermoso el que está alrededor, pero es que está desierto, no hay nadie, y es esta idea que muchos de los carmelitas promovían también de un retiro espiritual, ¿no? Entonces venía como mucho al caso y se le empieza a llamar la Virgen del Desierto, y el desierto, desde ese tiempo, ¿no? Templo, pero como ya después el dinero un poquito se confisca, ya se continúa la construcción ya no con pues ese apoyo económico que era un poquito fuerte, sino más bien con las donaciones de las personas que llegaban al lugar. Entonces en el inmueble nosotros vemos varias etapas constructivas muy claras, por ejemplo la fábrica de los muros de piedra, la fachada, las torres, algunas bóvedas, pues sí se ve que se hicieron todavía con dinerito. No se diga el retablo, pero esa es otra historia, ¿verdad? Esa historia yo no me la sé tan bien, espero que luego vengan a platicársela con más detalle. Pero, por ejemplo, la cúpula, pues no, ya la cúpula está chistosita, ¿no? Eso no quiere decir que no valga desde el punto de vista del patrimonio. Es una segunda historia, de hecho es un indicador de las etapas constructivas que tuvo el inmueble, en donde primero hubo una labor académica constructiva, pero después pues ya más bien fue algo más artesanal, fue algo más de maestros albañiles, ¿verdad? Es una cúpula un poquito peraltada, que ya tiene una fábrica diferente, los gajos están un poquito chuecos y de hecho pues el templo no fue vestido, completamente vestido, es la pintura decorativa mural, los altares laterales, lo que fuera, quedó un poquito desnudo, muy digamos, adecuado a esta idea de austeridad que se busca en un lugar del desierto, ¿no? Sin embargo, pues en el retablo, ahí sí le echaron muchas ganas. Bueno, aquí les muestro justamente un fragmento del desierto del desierto de los Leones, este conjunto religioso que está en la Ciudad de México, rodeado de bosque, pero en medio de la nada. Es un cachito, porque es enorme. Y el templo del Peñasco, que está dedicado a la Virgen de Guadalupe. El conde del Peñasco fue uno de los promotores del culto guadalupano, e inclusive pues en su hacienda a su capilla capitular le da la advocación de la Virgen de Guadalupe. Entonces vemos, ¿no? En Bocas también hay un santuario de Guadalupe, hay un impulso que es singular en este lugar relativo al culto guadalupano, que luego ya se expandió pues a toda la República, ¿verdad? Entonces el santuario pues está rodeado, el santuario del desierto pues está rodeado de un paisaje natural en despoblado, y bueno, el conjunto religioso en sí mismo consta de un atrio que es bastante grande, aunque ese atrio en realidad las dimensiones actuales que se tienen son recientes, porque la barda perimetral que tiene ahorita no es antigua. Esa se tuvo que hacer por motivos de seguridad y para delimitar el área nacionalizada, porque pues bueno, ustedes saben que después del robo de la Virgen, pues ya como que ya no estuvieron tan confiados, ¿verdad? Aunque no sabemos hasta qué punto proteja el desierto la barda atrial, pero allí está. Pero bueno, consta de un atrio, está el templo en forma de cruz latina, está la sacristía, que digamos es lo más antiguo, y un curato anexo que se fue haciendo en etapas, por lo que se puede observar y leer, ¿no? Que está en muy mal estado, por cierto. Muy posiblemente, junto al acceso a la portada principal, había un pequeño portal, como un portal de peregrinos, que tal vez por seguridad también se tapió, y ahorita forma parte de una crujía frontal que está allí en la entrada principal del curato a la derecha, ¿verdad? Hay una escalera que sube, digamos, a lo que es el coro, que forma parte de las fábricas originales, ¿sí? Y pues bueno, el conjunto se ha ido acomodando, ha ido creciendo, porque a lo largo del tiempo
pues tal vez, sobre todo después de que ya se construye lo que actualmente es la Basílica Menor o Santuario de Guadalupe aquí en San Luis, tal vez la gente ya le daba más flojerilla ir hasta allá, aunque siempre siguió el culto, nunca se detuvo, ¿no? Pero aquí, pues después de que Felipe Clerc construye ese inmueble y se le da tanta relevancia al culto aquí en la ciudad, que a partir de 1800 ya es totalmente vigente la construcción de la iglesia y es una transición entre el barroco y el neoclásico, ese inmueble, pues entonces ya la relevancia se traslada aquí y allá se olvida un poquito. Entonces, aunque el culto seguía y estaba allí, finalmente ya en el siglo XX, pues casi nadie lo conocía. De hecho, me imagino que muchos de ustedes no lo conocen. O sea, es un templo poco conocido, es un templo que no tiene muchos ingresos económicos por lo mismo, nada más de los peregrinos que van. No es una parroquia, es un santuario que depende directamente del arzobispo. No está sujeto a ninguna parroquia, aunque pues el párroco de Capulines es el que, hasta donde yo me quedé, era el que le daba el cuidado y era el rector, porque hasta hace muy poco había un padre rector con el que nosotros trabajamos, el padre Felipe Martínez Navarro, que él estaba promoviendo de alguna manera una serie de situaciones para que el santuario fuera restaurado y se le pusiera en valor nuevamente en cuanto a las cuestiones religiosas. En el siglo XX se utilizó mucho para hacer cursillos y para hacer retiros religiosos. Lo que pasa es que sus instalaciones que se pusieron ahí pues eran precarias, ¿verdad? O sea, no eran instalaciones de lujo, ni mucho menos. Fue un galerón que tenemos en la parte del curato y lo que está punteado es justamente los agregados que se le hicieron para adecuarlo como casa de cursillos. Son espacios galerones de medio cañón corrido. La fábrica está, o sea, el sistema constructivo es así como un poquito deficiente, ¿verdad? La dinámica era llegar con un petate y dormirte ahí, después con un sleeping bag, pero no son instalaciones de lujo ni mucho menos, o algo que pudiese parecerse a una casa de cursillos como si existen en otros lugares, por ejemplo en el Santuario de la Santa Cruz en Jesús María. Ahí hay cerca de 8 o 10 casas de retiro que manejan religiosas, órdenes religiosas asociadas a la, digamos, a toda esta cuestión de la Santa Cruz y pues digamos que allí es a donde acude mucha gente a hacer estos ejercicios. Aquí no tuvo éxito porque pues las instalaciones no promovían que hubiera una actividad más fuerte, ¿no? Entonces, ahorita, en realidad, pues la actividad que se tiene, pues es los domingos, en el 12 de diciembre, con las peregrinaciones de la Virgen de Guadalupe, es en cuando más gente acude. Los domingos se genera un caos por allí porque pues hay gente de las comunidades cercanas que van a vender comida, no hay un control de los vehículos, ¿no? Sí, y bueno, aquí vemos que la austeridad y la parte, digamos, más barroca del espacio, que es la portada y por supuesto los interiores, pues se refleja en la portada y las dos torres. Las dos torres tienen severos problemas de conservación en la piedra, ¿sí? Porque pues al estar expuestos al intemperismo le llega el viento y todo lo que ustedes quieran. Aunque de lejos se ve bien, ¿verdad? Les digo, es una expresión barroca muy sencilla, con todo y que es del siglo XVIII, que es la época del ultrabarroco, ¿sí? Y el hecho de que tenga dos torres indica una jerarquía eclesiástica, de acuerdo a lo que antes se manejaba en los lenguajes eclesiásticos de los inmuebles, en donde los santuarios podían tener dos torres, ¿sí? Las parroquias y los templos de visita tienen una. Y hay excepciones muy raras, por ejemplo aquí en San Miguelito,
pues le hicieron 2 torres, porque yo creo que le querían hacer un santuario a San Miguel Arcángel, pero en realidad ahí no corresponde. En Catedral aquí se le hizo la segunda torre a principios del siglo XIX para darle la jerarquía de catedral, pero esas jerarquías también se señalan con estos elementos constructivos y aquí desde el principio existieron las 2 torres, ¿no? Lo que señala una jerarquía. El Santo de Guadalupe tiene 2 enormes torres, ¿no? Bueno, las fábricas y materiales, pues los muros son de piedra de la región, posiblemente tobas, aparejadas en mamposteo. Hay algunas partes que tienen adobe, que no sabemos por qué, en el muro testero. O sea, el muro testero es lo que es en donde está pegado el altar mayor, ¿sí? Las bóvedas son curvas y ahí vemos la cúpula que está un poquito peraltada y rara. Y ya voy a concluir, ¿no? Entonces, pues no sé, a partir de esto que yo les enseño, qué dudas tengan o en qué se les puede apoyar, pues para el proyecto integral que se quiere hacer en este lugar, ¿verdad? Que a mí se me hace muy pertinente toda vez que requiere de especialistas de todo tipo. Aquí se necesita un equipo interdisciplinario para abordarlo, no nada más de restauración arquitectónica, de restauración de bienes muebles, también aquí se requiere todo un plan maestro para el manejo del área, toda vez que está dentro de un área natural protegida, está una cuestión de la logística, de cómo se llega y el orden, el ordenamiento que requiere el lugar porque ahorita es caótico, cómo hay estrategias legales para que no se le acerque la ciudad, ¿no? Aunque ya estamos en una zona natural protegida, pero sabemos que todavía esa amenaza está allí. Y se tienen que tener estrategias muy específicas, sobre todo de la mano de la comunidad, porque ser impositivos no funciona. Ya ha habido problemas en el lugar, justamente porque se han querido tomar decisiones unilaterales para proteger el espacio y ha habido reacciones sociales de las comunidades cercanas, ¿no? Ya hasta los de Escalerías fueron y lotearon enfrente, según ellos. Pero ya tenemos esa protección, hay que ver entonces qué hacemos. Gracias. Bien, ¿tienen alguna pregunta para la maestra? ¿Algo relacionado con el índice? ¿Algo de información que ella nos pueda proporcionar por ahora? Sí, adelante. ¿Hasta qué nivel fue permitido la integración de infraestructura en el lugar? ¿Hasta qué tan...? Es que no hay infraestructura. Nada. Hay un pozo que abastece de agua y pues hay ay, perdón, ¿cómo se llaman estas estructuras para ir al baño? Ay, se me fue la mano. ¿Mandé? Letrinas. No hay baños, no hay nada. Y no está Hay permitido nada la más intervención ahí de nada, absolutamente. Lo que pasa es que mira, hay en la restauración arquitectónica no es que no puedas tocar nada. Lo que necesitas es evaluar los elementos que tienes ahí y saber qué es, por ejemplo, el original, cuáles son los elementos que le han aportado, o sea, que son una segunda historia. Evidentemente todo el curato pues, está en muy mal estado, pero pues es una segunda historia y hay elementos que hay que restaurar o componer, pero todas las adiciones nuevas, por ejemplo, todos estos galerones que se hicieron en los 60 del siglo XX, pues evidentemente hay que hacer un ejercicio de valoración para saber hasta dónde le aportan o más bien agreden al edificio. Hay un elemento agregado, sí, adosado, al muro testero y a la sacristía que le ha generado daños. Eso es una alteración que hay que quitar, ¿no? ¿Y qué no sirve? Aparte no funciona. Donde se quisieron hacer unos baños. El galerón alrededor en su momento sirvió para, si quieren me regreso, sirvió como para proteger en el flanco norte, en la parte de atrás, a todo lo que es el santuario, ¿no? O sea, como que le cerró el espacio y le dio seguridad. Son muros que están allí.
que pudiesen servir de algo, aunque no necesariamente sean históricos, ¿no? Porque ya son de los 60s. O sea, cada elemento tiene su propio valor y las decisiones que se toman pues tienen que ver también con el problema que tú quieres solucionar o lo que se te ha planteado como una propuesta arquitectónica para el propio inmueble, aparte de su restauración. ¿Qué se pretende hacer ahí? Entonces, a partir de lo que se pretenda, por supuesto que a las partes antiguas no le vamos a poner infraestructura directa, ¿no? Más bien a las partes nuevas que tú necesites adicionar, por supuesto que les vas a poner la infraestructura, pero ya hay infraestructuras, hay tecnologías o ecotecnologías de nueva generación que te permiten tener todas las comodidades sin necesidad de que recurras a tener un canal de drenaje para que le eches ahí al arroyo de al lado. Digo, hay biodigestores, hay celdas de captación solar, o sea, que no se dependa tanto de lo exterior, y eso también es un reto en este proyecto, ¿no? Cómo conservar también esta idea de lo sustentable dentro del conjunto, en donde pues la mínima intervención es el criterio a seguir, ¿no? Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Nos podría platicar un poquito más sobre las problemáticas que tiene el lugar para pues, poder tomarlas en cuenta al momento de tomar decisiones, saber en qué partes tenemos que tener cuidado? Bueno, la primerita que yo les voy a recomendar, digo, porque hay problemáticas de conservación del patrimonio, que son las materiales, ¿no? Que esas son solventables. Pero están las problemáticas sociales, ¿no? Una de ellas es la inseguridad. Yo cuando empecé a ir, hace 40 años, al lugar, iba tranquilamente, ¿no? A veces tuve que trabajar en una pequeña parte del presbiterio en la azotea, hace muchos años, antes inclusive que yo estudié en el INA, y a veces me tenía que quedar hasta las 11 de la noche para acabar los procesos, y yo me regresaba tranquilamente en la noche por la carretera y no pasaba nada, ¿no? Ni por aquí me pasaba que me fuera a pasar nada. En estos momentos es otra la situación, toda vez que hay, en principio, una serie de presiones sobre el lugar. Una de ellas es la cuestión inmobiliaria. La segunda es justamente, y que se deriva de ello, es la pugna entre los diferentes ejidos para saber qué les toca. O sea, ya llevan años peleándose para saber de quién es quién allí. Está el tercer problema de que al haber dos administraciones diferentes, la de San Luis y la de Mezquitic, de un lado tienes garantías de unas cosas y del otro no tienes garantías de nada. O sea, Mezquitic no tiene programa de desarrollo urbano del centro de población, no tiene estrategias específicas de nada, ¿no? Entonces, todos estos desarrollos urbanísticos que se están dando de aquel lado, está Fuerteventura y no me acuerdo qué más, lo están haciendo de una manera caótica, sin un orden específico. Y eso nos puede incidir, sobre todo en las áreas de influencia de lo que es el Santuario del Desierto. Entonces, estos problemas legales de tenencia de la tierra, de que no hay un ordenamiento administrativo del territorio correcto, son problemas que ahorita ya se están viendo, ¿no? Simple y sencillamente para llegar a lugares bien difícil, ¿no? Pues antes era un camino de terracería desde la entrada, a mí me tocó todavía, nada más había un cachito pavimentado y lo demás era de tierra, pero pues es una calle que no tiene ni 10 metros de ancho y no han hecho una vialidad alternativa, o ese mismo, que es el camino antiguo, no tiene una vía alterna para ingresar a todos esos territorios. Entonces, esta cuestión de la planeación urbana no existe allí y ya empieza a haber un caos y un desorden, ¿no? Y eso también pues incide, parece que no, en el desierto, porque cada vez es más difícil llegar. Hay algunas trampitas para llegar al desierto. Te puedes subir por el puente de Villa Magna y ahí por ahí hay una bajadita que te lleva a una comunidad y por ahí puedes llegar, recovequeas tantito y llegas, pero no es una entrada oficial. A mí me la dijo el padre Felipe, ¿no? Mira, por allí te bajas pero no hay un acceso.
Y para el mismo sector, el mismo distrito, pues es un problema, ¿no? Porque crece y crece y venden, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sería, digo, en orden jerárquico tal vez, los problemas que yo vería. La última vez que yo ya fui, sí nos siguieron dos motocicletas, pasaban y pasaban. Tuvimos que hacer los vuelos de dron que tengo aquí. Y sí pasaban y pasaban, ¿no? No sabemos quiénes eran, pero pues que nos tenían que estar bien. Entonces ya te están vigilando. Hay una situación en el territorio, una tensión que antes no se notaba. Entonces toda cosa que se proponga va a generar posiblemente una polémica, para bien y para mal. Hace 10 años ni quien, ¿no? 15 años ni quien le hubiera hecho caso, pero ahorita sí ya no, porque está justo en esta zona de crecimiento de la ciudad, en donde la gentrificación también ya se está dando, que es una gentrificación de desplazamiento, o sea, campesinos y gente del lugar siempre había habido en esa zona, pero ahorita, pues los inmobiliarios, ¿no? Ya están comprando, ya están desplazando, entonces hay un cambio también en la composición social del lugar y que inclusive, bueno, pues ¿quién visita ahorita el santuario? ¿Y de qué manera y cómo? Evidentemente. La otra es que justamente esta área de incidencia que tienes allí es nada más la federal, en donde puedes entrar más fácilmente a trabajar. Lo que tú propongas afuera, pues más bien tendría que incorporarse en su momento al plan de manejo que se hará para la zona natural protegida de San Miguelito, que ya está en ese proceso, pero todavía no se acaba. Digo, la única ventaja que tenemos ahorita es que estamos en una zona natural protegida, pero todavía faltan todos estos acuerdos y todos estos términos para saber en ese lugar específico, junto a las áreas metropolitanas, o sea, junto al área metropolitana pues son las zonas más difíciles, ¿no? Vemos aquí que siguen trabajando en los cerros cuando pues se supone que hay una zona protegida. Entonces, sí tenemos que observar todos estos fenómenos, sobre todo hacia afuera, porque hacia adentro son problemas de conservación, que son solventables, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? Bien, pues agradecer mucho la información, el tema, muchas cosas nuevas. Entonces, pues muchas gracias, maestra Begoña, y un aplauso para ella, por favor. Gracias.